en otro lugar y hacerlo desde ahí. Y eso es un poco la oportunidad que nos permite el tener claro cómo hacemos ese monitoreo. Creo que hay dos retos. Uno es, no solamente qué vamos a hacer con estos dos documentos, sino cómo vamos a construir una red para que el monitoreo sea, mi propuesta es, que sea anual. Es decir, hay algo que nos dijo Beijing, hay algo que nos han ido diciendo diferentes plataformas y que está sostenida, que es el tema de la evaluación de las políticas públicas. No existe cultura de evaluación de las políticas públicas, pero no solamente por parte de las administraciones, sino por parte nuestra. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque nos tienen ahogadas a través de las subvenciones, nos tienen ahogadas con los recortes, nos tienen ahogadas con todas las medidas injustas que están haciendo. Saben que tenemos poca capacidad de reacción. Esto ha sido un sobreesfuerzo para todas. Poder tener, crear, pero también nos permite de que, si somos, mirad cuánta gente somos. Si nos organizamos bien, es un lujo poder contar, poder saber qué puedes hacer tú, cómo construir una mini agenda, cómo construir una mini estructura que permita eso, que permita crear como las bases para darle continuidad, ¿no? De, vale, lo puedo presentar al Parlamento, de aquí, a las Cortes. ¿Sí? Voy a las Cortes. No, sí, sí. Es que siempre me ha parecido muy curioso cómo se llamaba. Sí. Las Cortes. Podéis ir, quiere decir, está la Comisión de Igualdad. Alguien puede hacer una petición de una comparecencia. ¿Vale? Sería la hostia si fueran todos. Por ejemplo, o hacer un acto, o sea, un acto así bonito, de, aunque no nos reciban, porque a lo mejor deciden que no tenéis una comparecencia porque votan en contra, que podría pasar. La democracia y esas cosas. La representativa, digo. En el que pues hagáis una marcha, mini marcha de mujeres o de 30 representantes o 15 representantes, que son las que habéis firmado, en una presentación, ¿sabes? Con cámara, aunque solo se haga en Twitter. Lo diríamos luego, ¿vale? Porque creo que en la tele van a echar no existe. No, por eso digo, tampoco ibais a salir antes, no. También os digo que en TV3 tampoco vais a salir, ¿eh? Bueno, a lo mejor, bueno, no vais a salir. No, lo digo, no, ya tuve Saúl, no. Creo que hay diferentes estrategias. Lo que sí es importante es saber qué queréis vosotras. Lo que mi agenda de hoy estaba clara, este es un instrumento útil, independientemente de que la obligación sea relativa. Insisto, el ejemplo es Palestina. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no jugar a nuestro favor? Y que realmente sea un instrumento que podamos hacer pedagogía también en los espacios de mujeres. Yo, esto, de otra manera, lo he trabajado con mujeres, en grupos de mujeres. ¿Por qué no lo podemos hacer? Quiero decir, ese reconocimiento de, pues, ¿por qué no? Hablamos de empoderamiento, hablamos de otras cosas, pues es una estrategia también. O sea que son cosas que creo que pueden ser interesantes, sobre todo si son vuestras. Yo no he venido a vender nada porque ya formáis parte de eso. Quiero decir, yo no vendo nada. Hemos vendido porque 15 organizaciones, por lo menos 15 organizaciones que estáis aquí, habéis comprado la idea de que la idea de monitorizar las políticas públicas es algo que es útil. Vale, pues ¿qué queréis? ¿Cómo lo queréis seguir? ¿Qué es lo que queréis hacer? Ah, esto es una pregunta, ya no lo pregunto. Yo tengo una pregunta. ¿Esto es una monitorización Sí. de las políticas públicas, pero es oficial? Es decir, sí, es que a mí me parece un matiz importante. Sí. Se ajusta a unos protocolos. Es decir, es como hablaba antes con Miguel, es como presentar un trabajo en la facultad, tú si quieres aprobar, puedes hacer el trabajo todo lo bien que quieras, pero se ajusta a este número de páginas, a este tipo de letras, a estos apartados, o ni te lo miramos, ¿bien? Entonces a mí eso me revela.
no me interesa, no digo que no sea necesario, pero personalmente me repatea el ajuste a unos corsés. Entonces, se podría hacer lo mismo sin ajustarse a esos corsés. Se puede, quiero decir, hacer el trabajo de monitorización como el grupo lo sienta en una asociación, 2, 3, 10, las que sean, que deciden hacer una evaluación de determinadas políticas públicas en determinado ámbito. Bien, se puede ajustar a ese protocolo corsé oficial o se puede no ajustar y se hace desde aquí como se considera que se debe hacer, aunque le sobren páginas y aunque sea protocolo, y hacerlo público igual. Sí, no, eso mismo trabajo no ajustado a corsés. Lo que ha hecho, claro, si lo pensamos como corsés, es difícil de manejar. Ya, pero si lo manejamos, no, por eso digo, si lo manejamos desde ahí, es difícil que yo te pueda responder. Yo lo que te digo es, lo que ha hecho la plataforma, ¿vale? Lo ha colgado entero, quiero decir que no ha colgado sobre las 10 páginas o las 25 que hemos enviado. Ha colgado las 114 páginas, ha colgado con las diferentes comunidades, no todas las comunidades hemos, Cataluña, o sea, yo que vengo aquí, pero esto no lo tenemos colgado todavía, ¿vale? Porque estamos todavía revisando, porque hemos decidido que vamos a seguir dando continuidad a ese trabajo. Estamos haciendo, ya nos hemos reunido, nos hemos creado, ¿vale? No nos hemos creado totalmente, porque lo que hemos hecho ha sido, una cosa es la visibilidad, por eso decía, una cosa es, sí que es importante llevar esto, otra cosa es cómo de contenido le damos, y eso depende de vosotras. Por eso decía, no esperéis dentro de 4 años a presentar algo, sino se puede presentar. Porque por eso os explicaba que el informe es para presentar pero la vulneración se produce cada año, no se produce cada 4 años. Y la idea de evaluación es qué es lo que miro y con qué lo equiparo. Claro, es un instrumento que es útil, independientemente sea un corsé o no, es útil porque está legitimado, no legitimado solamente por 4, que somos colegas y pensamos que no sé qué, sino está legitimado por Naciones Unidas. Con lo cual, es útil para ponerlo. Lo que está más bueno, ¿vale? Es que nosotros decidimos, y esto yo creo que es algo que a lo mejor no he explicitado, decidimos de forma contundente que no íbamos a tener en cuenta el informe oficial. Quiero decir, no responde al informe oficial. Podríamos haber hecho eso, podríamos haber cogido el informe oficial y decir, vale, ¿qué dice? Tal. Nosotros decimos esto porque vamos a demostrar esto. No leímos el informe oficial. De ahí la historia de separar, ¿vale? No leímos el informe oficial, no lo tuvimos en cuenta. Lo que dijimos es, desde el movimiento feminista que hemos participado, el movimiento de mujeres, el movimiento de cooperación, ¿qué es lo que queremos decir? Y llegamos a ciertos consensos de lo que queríamos decir, pero no ha sido en base a eso. Lo que sí leímos, porque sí nos parecía relevante, bueno, lo leímos pero no lo tuvimos en cuenta, evidentemente hicimos nuestros deberes, fue el informe anterior, porque sí que utilizamos el informe anterior de lo que dice que España no cumple para decir en todo caso que sigue cumpliendo, ¿vale? O esto no lo ha modificado, pero como una cuestión estratégica. Pero insisto, antes Castilla, y no sé si larga es, puedo complicar la valenciana, ¿no? Pues sí, tenemos el margen de hacer lo que queramos. Otra cosa es cómo lo implementamos hacia afuera. Yo creo que sí es útil como instrumento y como excusa también de hacer otro tipo de trabajo que a lo mejor hemos perdido las organizaciones. Insisto, porque estamos agotadas. Poniéndose allí. ¿Existe alguna autoevaluación en términos de estrategia grupal de la puesta en común, de cómo las mujeres han llegado a los acuerdos? Para luego Eso también es una cosa, de verdad, desde mi experiencia, es una asignatura pendiente que no deberíamos dejar de lado, porque muchas veces en temas como por ejemplo la Constitución, que pone uno que está encima de la mesa y que el feminismo tiene ahora mismo ahí, crea muchas tensiones, y a mí me interesa mucho el tema de estrategias grupales también a la hora de llegar a consensos. Puedes ayudarnos. Sí, yo necesito ayuda. No, quiero decir que a la gente que hay de eso, pero no sé si informaste o no, en todo caso es incluyendo, quiero decir, sí, vale.
propor Sería y ayuda interesante, a... sí, incorporarlo. Sí. Esto, en el caso, Sí, eres tú. en el caso de esta sanción que le he puesto por el caso Ángela, Sí, tú que tienes experiencia con otras sanciones que se han puesto anteriormente. sí, ¿Esa sanción crea jurisprudencia? sí. Es que eso, claro, es que eso nos cambia porque los que están escuchando, habiendo peritajes y en los juzgados nos llaman, nos desprecian y con casos tajantes de una violencia terrible, y se consiguen unas sentencias tan malas, eso sí nos puede. Sí, yo no soy jurista, yo no sé si tú quieres, pero sí que es cierto, sí, o sea, sí, seguro. Ay, eso sí Y que cambia la cosa. lo que sí, también, no sé si es un trabajo que podríais hacer, es ponernos, no sé si desde el tenis o no, pero por ejemplo en Dones Juristas se estaba estudiando qué se iba a hacer también. Dones Juristas es la organización de Cataluña de ¿sí? Y estaban pensando y están trabajando también en esa línea, ¿sabes? Podría ser una línea en el sentido de ver cómo articular eso, porque, insisto, puede ser algo útil en muchos aspectos. Y uno de ellos podría ser eso. Pues esto puede cambiarnos la forma concreta de conseguir las sentencias en los tribunales. Porque si, o sea, los jueces han aplicado para llegar a Ángela, sí, aplicaron la ley, sí, sí, y aplicando la ley las pruebas que Ángela llevó, le dejaban la niña a su papá. sí. Cuando ella también presentaría sus pruebas, en ellos por despreciaron no consiguieron buenas pruebas. Ahora resulta que lo que les ha hecho es les dice, ustedes se han equivocado. Lo que dice es el Estado no protegió. Yo la idea que tengo es que estas recomendaciones lo que son es para que se modifique la ley. Es decir, que sí que crea, pues es que a lo mejor eso es técnico, pero tú has dicho crea jurisprudencia. No crea, yo creo. Oficialmente no, porque es la recomendación, o sea, porque no es una recomendación, es una sanción. Y es al gobierno, por eso te decía, es una sanción. No es una sanción. O sea que eso para lo que tiene que servir es para que el gobierno modifique la ley antes de que la apliquen los jueces. Sí, pero Otra la cosa es no, pero no. la cosa es que tú, cualquiera puede en un juicio y eso servirá, entonces sirve de decir, la interpretación que se está haciendo de esto ha supuesto no sé qué, no sé cuánto. Y como muchas veces las interpretaciones de los jueces no son literales, sino lo que tú dices, valoración de pruebas y tal, como tal sí que se puede utilizar. Cuando decía lo de las juristas es cierto, o sea, no es, se está estudiando de cómo crear eso, porque no es al juez, es al Estado, por eso te decía, es al Estado. Es la administración que dice que además tiene que ser, o sea, que le tiene que dar dinero, indemnizar. ¿Tú tienes en otros países donde hay los agentes similares que conoces cómo Yo se han no, desarrollado? pero lo que te digo es que hay compañeras que están estudiando eso. De Cataluña seguro, porque sé que en Carnaval de Lor, el equipo de Antígona, de la Universidad Autónoma, están estudiando cosas porque están estudiando todo lo que... Si queréis, os puedo preguntar. Yo creo que ella seguro que están haciendo eso. De hecho, Bueno, si ya habéis acabado con este tema. Lo que yo lo único que quería comentar en relación, sobre todo, es que yo la ventaja que le veo a este planteamiento es, tú has hablado varias veces de la agenda. Entonces, yo a lo mejor es una exageración decirlo, pero me da la sensación de que las organizaciones de mujeres es como que hemos perdido la agenda. O sea, hubo un momento que había una agenda y ahora es como que la hemos perdido. Seguramente, pues, como tú has estado diciendo, pues porque son muchos palos, porque no sé qué, porque tal, porque lo que está pasando es terrorífico, yo qué sé, por lo que sea. Entonces, a la hora de hacer una agenda, es mucho más sencillo cuando partes de algo. Esa es la ventaja que yo le veo. Es decir, yo creo que todas estamos de acuerdo en que hay que recuperar la agenda de las mujeres. Porque es que si no recuperamos la agenda de las mujeres y el pacto, que a lo mejor es de mínimos el pacto, porque claro, todos los pactos a lo mejor son de mínimos. Entonces, claro, si hay que partir de recuperar la agenda, cada una diríamos desde donde está, es mucho más difícil que si tienes algo que está consensuado. Entonces, esa es la principal ventaja que, o sea, que yo le veo, como tú dices, una ventaja importantísima en eso. de hecho, es que hace muchos años
y es real, que no se hacía nada así. O sea, que se había perdido, y no solamente por los recortes o la agonía que estamos teniendo, sino también porque con los anteriores gobiernos, con el gobierno, se había institucionalizado un tipo de participación. Con las estructuras de los consejos de participación, los consejos de participación de las mujeres, también se había instaurado un tipo de participación, con algunos déficits. Y esos déficits, cuando tú haces una presión a algunas estructuras, lo que hace es debilita. Porque si tú estás participando siempre en base a una estructura, cuando esa estructura deja de tener sentido o esa estructura está supermediatizada por determinados intereses o depende de quién esté hacer una cosa u otra, eso a veces condiciona tanto que pierdes la referencia y entonces acaba no siendo tu agenda, que es un poco lo que había pasado en muchas de las cosas. Puedo poner el ejemplo del Consell Nacional de Dones de Cataluña, es decir, ha cambiado la estructura del Consell con el actual gobierno. No hemos sido capaces, las organizaciones catalanas, de revertir eso. Nos han cambiado la estructura del Consell a una menos participativa, más, yo diría, y me permitís la expresión, que robo del movimiento de mujeres inmigrantes, se ha colonizado la idea de la participación. O sea, es una participación restrictiva y representativa, pero no es una participación real, y no es una participación que legitime, o sea, que lo que hacemos es legitimar y ni siquiera se hace la abogación. Yo no sé aquí cómo están funcionando, creo que están funcionando igual que ayer. Pero los han abogado, pero no nos han abogado en esta última época como bien o de PP, sino nos han abogado anteriormente, porque sí que es cierto que crecimos, pero no profundizamos en lo que significaba la participación. Y yo creo que eso nos ha debilitado muchas veces. Y porque, esto es una crítica, creo que nos pusimos a hacer cosas sin sostener algunas de las cosas que habían hecho tener sentido a las asociaciones de mujeres y feministas. O sea, empezamos a actuar y, bueno, habían cosas que habíamos perdido, ¿no? Relaciones entre nosotras, entre las organizaciones. Yo creo que eso es una mentira. Bueno, esto es un debate ya, yo ahora estoy así. Yo quería hacerte una pregunta muy concreta. Sí. A ver, me he quedado, o sea, quiero seguir de aquí sabiendo cuál sería el primer paso, ¿vale? Básicamente. Entonces, entiendo que empezasteis cogiendo el informe sobre el anterior o el informe del Estado. Lo que cogimos primero fue las recomendaciones que hizo el comité CEDAW a España, de 2009. Los informes que habían elaborado. Vale, y con ese, a través de ese informe de recomendaciones, ¿conseguisteis extraer indicadores concretos? No. ¿Qué hicisteis? Lo que digo es, creamos los grupos de trabajo. O sea, creamos, yo te explico si quieres el de salud. Yo era la coordinadora de salud y de derechos sexuales, ¿vale? Con Lucía Mazarás. Lo que hicimos es un vaciado absoluto de toda la información. O sea, la gente nos enviaba cosas, pero así, o sea, de pronto era que nos llegaba alguien de Asturias que nos enviaba una cosa, que no tuvimos una estructura. O sea, fue una pesadilla un poco, porque lo que hicimos fue empezar a vaciar. Hubo gente, por ejemplo, que ya había estado con la estructura anterior, ¿vale? Que nos dijo, nos la vamos a pegar con tantos indicadores, porque eran indicadores desiguales, además. Es decir, no tenemos una perspectiva. Esto no es una descripción de lo que pasa en España, olvidaros. Esto es la descripción de lo que hemos querido seleccionar de la información que teníamos. No están todos los, no es equiparable, es decir, no tenemos el mismo indicador en todas las comunidades, que es algo que deberíamos haber tenido. Yo, Monse, miedo, si lo hiciera de otra manera, o sea, lo haría ahora de otra manera, dada la experiencia y las dificultades que hemos tenido. Crearía así que las coordinadoras describieran, el grupo promotor o lo que sea, describiera que 8 cosas, ¿vale? Eran las claves y haríamos un vaciado de cada artículo. Por ejemplo, el artículo tal, estas cosas son representativas de que está aplicándose, sí, y por tanto vamos a intentar y la metodología, todo controlar, todo. Podemos dar resultados que no son no son fiables pero no comparables.
Entonces son comparables territorialmente, pero el informe no pretende hacerlo. Es que es importante, es que el informe no pretende hacerlo. Es decir, es el producto de un trabajo determinado. Ya, pero tiene que tener un valor. O sea, es que me está diciendo, el informe sombra de ellas nos sirve para empezar. Yo pienso que no. O sea, si le queremos dar una visión territorial y realmente lo que queremos es que surja de aquí, pues probablemente, aparte de legislación específica que deben tener en Cataluña, que aquí no valoran. No, pero no es Cataluña, es todo el Estado. Yo he hablado del informe estatal, yo no he hablado de Cataluña. Vale, y ahí es útil, lo que tienes que coger. Indicadores y podríamos tomarlos, como dice ella, ¿o no? Sí, lo que te estoy diciendo es sí y no. O sea, hicimos un vaciado de todo. Yo he hablado todo el rato del Estado español, no he hablado de Cataluña. Sí, vale. Perdón. No, porque, mira, ya tiene mi informe. ¿Ah? ¿Lo tienes ahí? Lo tienes. ¿Vale? Yo tengo el resumen. Vale. Pues este es el resumen, lo que se ha enviado. ¿Vale? Tú sí que o sea, lo que yo sí que te sugeriría es que mantuvieras el tema del articulado, porque es súper útil, y en el articulado no está mal, claro, yo te voy a decir que no está mal. Vale, yo también lo digo, no está mal. No está mal. No está mal, yo creo que está muy currado y que hay un esfuerzo detrás, pero un esfuerzo de síntome. Lo que pasa es que no es representativo de todo el Estado, pero no lo pretendía ser, que es lo que os intento decir. Que no lo pretende ser porque no era el objetivo, era señalar las cuestiones en las que diera el valor de que se había desmantelado la igualdad y que todo era, porque es imposible hacer todos los demás indicadores. Sí que es cierto que es importante el tema de indicadores. Por ejemplo, quien tiene mucho trabajo en ese sentido es la plataforma de impacto de ya, que ahí era un poco que guió algunos de los indicadores. No lo hicimos a ciegas, que la gente que decidimos coordinar los grupos y que empezamos. Igual no lo sabe. Entonces está disponible en la red. Sí, yo igualmente a través de... Monse, perdón, antes de que empieces la palabra. Bueno, si te parece. Sí, entonces entiendo que partisteis más bien de la hipótesis de que las políticas de igualdad se estaban desmantelando para empezar a argumentar. Vale, eso es que yo quería hacer ese punto de partida. Sí, bueno, porque estábamos sufriendo todas las personas que estábamos allí una cosa de riesgo en nuestras diferentes comunidades y en nuestros diferentes territorios. El primer grupito, que insisto, había muy poca gente de fuera de Madrid, tenía muy claro. De hecho, el primer vaciado había más información de Madrid que de otro sitio, es decir, que parecía que solo había pasado en Madrid. Hasta que las de Madrid se dieron cuenta de que eran organizaciones estatales y empezaron a repartir ahí leña para todo el mundo. Pero sí, o sea, sí que no había un vaciado, insisto, o sea, la información era la lógica, o sea, porque la gente que lo que estaba enviando, lo que empezó a enviar, era no las 50 organizaciones. Lo que fue guay es que, por ejemplo, en Cataluña enviamos de cada... Claro, no lo he explicado. En Cataluña, por ejemplo, lo que hicimos es crear un grupo de trabajo, bueno, conseguimos crear un grupo de trabajo y que de cada texto, o sea, de Cataluña enviamos a educación la información que queríamos, a ADES, que es lo que podéis hacer después, ¿vale? O a través de los grupos de trabajo o al articulado. Dividir por articulado es súper difícil. Yo sugiero seguir la misma lógica que se siguió. Los temas los ponéis vosotros y si os resultan útiles los que escogimos a nivel nacional, porque eran los grandes bloques que hay sobre igualdad: trabajo, participación, salud, cultura, y lo de la plataforma es una plataforma que ya existía, que también había presentado informes que exige el cumplimiento de la ley de igualdad, en el que no se está haciendo, que es una de las cuestiones. O sea, cada ley tiene que tener un estudio de impacto, etc. Lo que hace es exigirle al gobierno y estudia, por ejemplo, hay gente que está estudiando los presupuestos generales del Estado para saber si eso tiene un impacto de género positivo o no. Es decir, lo podéis buscar también, todo esto lo puedo... Sí, yo no he leído el informe, no puedo decir de que yo sí, que bueno, vengo invitada por
mujer y estoy en servicios sociales municipales desde la sección de mujeres del Ayuntamiento de Valencia. Y bueno, cuando me lo comentó Lucy me pareció el proceso muy interesante y ese informe, pero ahora vista la información que nos has dado, sí que veo dos cosas principalmente. Una, que veo todo el proceso muy interesante y la necesidad de mejorar todo lo que estabas diciendo de la sistematización y metodología de la recogida de datos, que a través de las entidades, a través de un proceso de red, sería muy, muy interesante, y hacerlo con cierta periodicidad anual, ¿no?, para llegar a ese proceso de los 4 años. Pero por otra parte sí que veo que aquí las instituciones públicas como que estamos, yo ya me veo a años luz de que las instituciones públicas esto lo puedan recoger, porque en concreto en el Ayuntamiento de Valencia hay un Consell de la Dona que si esto se planteara en el Consell de la Dona tendría ya desde la concejala que, ¿no?, porque evidentemente es una crítica muy lógica, que todas somos conscientes de que ha pasado eso, pero que las instituciones no lo van a recoger. Otra cosa es que yo, por ejemplo, como profesional... Cuando dices recoger, ¿te refieres dejar presentar? Sí, presentar a lo mejor, no, pero hacerse eco de que eso ahí va a hacer alguna medida para corregir esto en lo que le respecta al Ayuntamiento de Valencia, pues ella lo dice. Porque lo estamos viendo que hay iniciativas de las entidades a través del Consell de la Dona que luego no prosperan. Incluso el propio mecanismo del Consell es inoperativo, es poco participativo, etc. Esto ya es una crítica mía como persona, como artículo de... Ya lo entiendo. Bueno, entonces, pero sí que por otra parte, por ejemplo, yo como técnica de la sección y como un poco en el área del diagnóstico y de la evaluación de lo que pasa en la ciudad al respecto de la igualdad y de la mujer, sí que lo veo muy interesante de recoger, y lo que le dije a Lucy, de recoger este sentir de las entidades que participáis aquí y de las problemáticas que se detectan aquí, de recogerlas en algún tipo de estudio, que es en lo que estoy ahora, metida un poco en el diagnóstico de la ciudad, de lo que pasa en las políticas de igualdad y teníamos que estudiar cómo meterlo un calzador o un disfrazado de que está pasando eso. Hay una iniciativa de participación de mujeres y que es un proceso muy interesante de participación. ¿Cómo te llamas? Ángela. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Y permíteme que me meta donde está esto. No es un sentir, es una monitorización de las políticas públicas. Ojo con... No, pero es muy diferente. Porque si es un sentir, hablamos de sentir, entonces nos vamos de cañas. Pero si es una muy sistemática. Es una evaluación, para mí es una evaluación de lo que has hecho. Sí. Bueno, sí, monitorización de evaluación es lo mismo. ¿Vale? Lo que pasa es que es una evaluación de las políticas, ¿vale? Entonces no es un sentir, es una evaluación. La historia es si se puede manejar desde las instituciones y cómo si es más o menos flexible la administración para reconocer que esa evaluación le está poniendo delante que necesita cambiar las políticas públicas. Entonces yo creo que sí que yo lo que rescato es cómo manejar las organizaciones, no las instituciones, sino cómo manejarnos nosotras para realmente crear una agenda oculta, ¿vale? Y una agenda directa, ¿vale?, de cómo mover esto, de cómo denunciar que la Comunidad Valenciana, en Valencia como ciudad y en España como territorio grande, no se ha cumplido durante estos últimos 6 años, estoy hablando de 6 años, estoy hablando de 2008 a 2013, determinados mínimos que son necesarios de cumplir. ¿Me explico? Una cosa es cómo lo vehiculizamos. Claro, desde el planteamiento del Consejo de Donas de Valencia va a haber un rechazo absoluto. Es
que lo que demuestra es la voluntad en todo caso de que las políticas públicas no se cumplan. Claro, mi planteamiento es este, igual que si pasa en Cataluña, que no lo hemos intentado todavía. Pero yo también te diré que yo particularmente he recibido presiones de mi gobierno, ¿vale?, para condicionar mi informe. Yo, directo, ¿vale?, con un email o una llamada. O sea, esto tampoco es fácil, por eso también las estructuras, supraestructuras, también está guay porque también te hacen proteger. No es lo mismo que esta señora llegue allá y le diga a la regidora de... ¿Regidora se llaman aquí? Consejeros del ayuntamiento de vamos a presentar un informe, ¿vale? Porque a lo mejor, porque no creo en las represalias, pero podrían haberlas, ¿sabes? De decir, bueno, pues en vez de presentarlo yo, pues lo presenta una plataforma, ¿no?, que en este caso es como yo me estoy presentando aquí. Yo no he presentado por la exposición, pero yo a quien me estaba representando es la plataforma. Pero sus amigas sí, de hecho, de dónde trabajaba y quién era. Pero, ¿entiendes? Sí que es cierto que hay diferentes estructuras. Lo que yo haría es que iría a presentarte profundamente el informe, el estatal, y te diría que voy a presentar una plataforma. Yo lo que haría, y realmente te presentaría dentro de un año la evaluación de las administraciones que deciden hacerlo, estos datos. Si tú, no tú, no, pero lo diría es a ti técnica, a la concejala, y se pidiera a vuestras empresas. Es decir, sí, no, yo por ejemplo, con el hecho de venir aquí es un poco porque ver si es un instrumento que a mí me interesa y que podríamos elevar a la contaduría. Yo ya sé de cuál es el resultado que va a tener, pero yo como profesional a mí sí que me interesa y entiendo que puedo meter cosas muy interesantes de la participación de las mujeres en sus diferentes asociaciones, en un diagnóstico de la ciudad de qué pasa con las políticas de la ciudad. A lo mejor no necesariamente tengo que ponerle el título del informe CEDAW, sino las entidades como plataforma han hecho es cuando te decía sentir, pero ya se preocupa que es una evaluación. Oye, yo quiero antes de que nos vayamos, primero agradecer la noche que haya venido, la hospitalidad es súper escasa, no os podéis imaginar cómo están los grupos de mujeres, nadie quiere participar si lo cobra, pero claro, me parece normal, porque si se les cobra 25 euros al mes, nos parecería que nosotros pagarán 2 veces más porque hacemos las tareas más importantes de la sociedad. Claro, yo lo tengo muy claro. Yo vengo aquí de Castellón, me llamo Mita Bufar, estoy vinculada al feminismo desde hace ya muchos años y quiero decir por qué estoy aquí. Estoy aquí porque vengo por la plataforma Nosotras Decidimos y en esa lista que se ha leído desde el principio viene la plataforma como firmante del documento. Pero quiero deciros que esa plataforma, yo por ejemplo vengo de Castellón y estoy en la coordinadora feminista Peltrera de Decidir, coordinados por el tema del aborto, que también es un motivo potente. Y en esa coordinadora feminista estamos 10 organizaciones, están desde Liceo, Asociación de Defensa de Salud Pública, Partido Socialista, UPT, Comisiones Obreras. En Castellón nos hemos unido todos en esa coordinadora para trabajar por los derechos de las mujeres, ¿no?, para que no continúe este expolio. Entonces yo le agradezco, vuelvo a insistir, le agradezco mucho a Monse que ha venido, voy a procurar que venga también a Castellón. El martes voy a estar en la UCI en una jornada que se hace de salud género y voy a decir que el informe de terapia está y que ya hay que empezar a hacer ya la difusión y que cada grupo lo utilice como vea. Si conseguimos que la coordinadora, igual como ha estado en Castellón, que esté todos los grupos ahí trabajando, estupendo, pero hay que visibilizarlo. Yo por eso he venido, porque tengo un compromiso y me va a tocar mantener los grandes ciclos, pero vuelvo a decir que agradezco mucho lo que he hecho. ¿Creéis posible, las que lo veis, de poder crear una estructura más sostenible? Claro. A ver, este espacio que estamos aprovechando hoy, que estamos iniciando hoy, es realmente para eso, para reflexionar, consensuar en cierta medida, hacer sinergias para poder lograr hacer una incidencia en la política pública, ¿no?, y a favor de la mujer, que realmente
todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer no se vulneren. Dentro de los retos que tenemos es la creación de la red. Digamos, está conformada ya este grupo coordinador. Por un lado está la red AMINDI que coordina las asociaciones que están aquí en La Torreta, y por el otro lado está la Escuela María Moliner, que maneja el otro grupo. Pero tenemos que fortalecer esa red, tenemos que hacer unas tareas concretas. Una de las primeras tareas que debemos hacer es leer el instrumento, porque es el instrumento el que nos da todas las herramientas para poder hacer esa incidencia. Y da muchas. Claro, entonces la primera tarea es eso, conocer el instrumento, visibilizar el informe. Que tiene que ver mucho con lo que decías tú. Claro. Ella no contesta. Entonces es básicamente eso, ¿no? Conocer el instrumento, manejar los articulados, visibilizar este informe, empezar a recabar datos. Eso es muy importante, ya con cierta estructura, de tal manera que ese informe que queramos hacer anualmente vaya nutriendo el gran informe que debemos presentar dentro de los próximos, ya que 3 años, ¿no? Nos tocaría 4 años. Entonces es eso, la creación de la red para hacer un monitoreo y lo que es la evaluación de la política pública. Tenemos que también hacerlo, ¿no? Ese es el resumen que he hecho hoy de todas las cosas que nos han dicho. Entonces, es importante, por favor, que nos firmen este listado con los correos para empezar a enviarnos información, crear los grupos por áreas temáticas, llamémoslo así, lo que es violencia de género, lo que es educación, lo que es salud, y empezar a recabar y socializar. Sí, es básicamente eso. Yo es una duda que tengo, a ver si me la podéis aclarar. Las denuncias que se hacen para realizar lo que es los contenidos del informe son en todos los ámbitos: salud, violencia de género, cultura, educación. Se recogen para hacer esos análisis y esas evaluaciones, para luego llegar a los contenidos, se hacen a través de denuncias personales, quiero decir, de mujeres que hacen llegar sus denuncias. Es de políticas públicas. De políticas. De políticas. Quiero decir, una mujer que te digo yo, Benetús, Chiliberia, Reportar, ¿pasa esto en este juzgado? Quiero decir, y de esa localidad no. Tiene que ser de políticas. En todo caso, sí que tiene que haber alguien que recoja, por ejemplo, si hay un informe que, excepto, me explico, si hay un informe, por ejemplo, de que esté recogiendo de mujeres juristas o mujeres de tenis o lo que sea aquí, alguna asociación o alguien que esté recogiendo y que esté ordenando, por decirlo de alguna manera, pero tiene otro nombre, toda esa información. Gracias. Estoy un poco... No, sistematizando toda esa información y que eso sea público. Es decir, que no penséis que esto solamente muchas de las informaciones han sido sistematizadas por otros grupos. Cuando digo que enviábamos cosas, no era un caso. Quiero decir, que habían documentos, que a la gente se lo ocurrió. Y una de las cosas que hemos tenido que hacer, a raíz precisamente del intento, precisamente del intento de algún gobierno de llevarnos hacia donde querían llevarnos, ha sido asegurarnos que toda la información está contrastada y que no se nos fuera nada, porque es el punto que va a intentar utilizar el gobierno para deslegitimar el proceso. Yo creo que hay dos cuestiones importantes que si me permitís la sugerencia, que tendríais que tener claro. Aparte del tema es convocar una reunión y hacer una agenda vuestra, a modo de sugerencia. Primero saber qué queréis hacer con el informe, cómo lo queréis mover. Independientemente, hay como 3 procesos. Uno es el informe actual, el vigente, el que tenéis a nivel estatal. Otro es la información que a mí me consta que transmitisteis como
valenciana, o si no lo teníais o no, ¿sabes? El informe, ¿qué queréis hacer con ello? Que sería esa cosa que tú estás comentando. O sea, durante este tiempo, ¿vale? Hasta, o sea, en noviembre se presenta oficialmente la precesión, luego se presentará en julio. De aquí a julio, ¿qué queréis seguir haciendo con ese informe? Si lo queréis presentar por vía oficial, es decir, es un informe oficial, la compañera con el tema oficial, es oficial, se puede presentar en cualquier sitio. O sea, lo podéis presentar o intentar presentar en todos los estamentos porque es oficial. Y otra cosa es, cuando haya la comisión, ¿qué vais a seguir haciendo con ese informe? Porque son como pasos. Y otra es la reestructuración, o no, de si queréis seguir trabajando para vehicular una evaluación sistemática solo de la Comunidad Valenciana para utilizar internamente con los indicadores CEDAW, o sea, con los indicadores no, con el paraguas CEDAW. Es que yo creo que lo que es interesante es pensar que es un paraguas que está legitimado. Porque la ley que tiene que ver con la valenciana, por narices, tiene que hablar de la CEDAW, porque es lo que obliga al... No, yo lo que quería decir es... Sí, pero... que yo lo que quería decir, a ver, es que lo que siempre da un poco de vértigo, y por eso es que de repente es una cosa nueva y parece que no haya habido nada anteriormente, pero no lo voy a decir por los informes anteriores, lo voy a decir. No tiene, creo, o tiene poco sentido que desde una sección de mujer de un ayuntamiento el instrumento pudiera ser la CEDAW. El Ayuntamiento de Valencia tiene un plan de igualdad. Tiene un plan de igualdad que no sé cómo está, porque no lo sé en este momento, pero tiene unos años, tiene unas medidas, tiene unos indicadores. Entonces el Ayuntamiento de Valencia lo que tiene que hacer es evaluar su plan de igualdad. No tiene que irse a la CEDAW. Una cosa son las organizaciones de mujeres, pero el Ayuntamiento de Valencia lo que tiene que hacer es evaluar el plan de igualdad del Ayuntamiento de Valencia con las organizaciones de mujeres. Ahora vuelvo a lo de la participación. No lo tiene que hacer únicamente el Ayuntamiento de Valencia, lo tiene que hacer con las organizaciones de mujeres. Y entonces, como somos muchas y hay para todo, pues habrá quien estará evaluando, participando en la evaluación del plan de igualdad del Ayuntamiento de Valencia y tendrá como referencia el paraguas de la CEDAW. Pero claro, imagínate que en la CEDAW pone que hay que hacer no sé qué relacionado con, es que no sé qué decirte, pero con cualquier ley. El Ayuntamiento de Valencia va a decir, oiga, yo no hago leyes, yo hago ordenanzas. Claro, el Ayuntamiento hace ordenanzas. Pero el Ayuntamiento sí que tiene unas competencias en fomento del empleo femenino y tiene unos objetivos que al menos estaban en el plan de igualdad. Entonces lo que tiene que evaluar el Ayuntamiento de Valencia es el plan de igualdad del Ayuntamiento de Valencia con la participación de las organizaciones de mujeres. Sí, es que eso es lo que quería decir, o sea, y es que no podemos irnos de un ayuntamiento a la ONU, porque no desarmamos un lío. Creo que no, yo es que lo he explicado todo con respecto a lo que hacemos, ¿no? Por supuesto que desde el plan de igualdad... No, pero que no era por ti, era por aclarar un poco las cosas. Pero es por clarificar esto, que me parece interesante. Que por supuesto desde la Comunidad de Valencia esto se ha hecho. Evidentemente se ha hecho ya la renovación. Lo mismo que con la participación regular. de las mujeres ya es cuestionable. Efectivamente, es lo que está en cuestión. Nosotras proponemos una metodología y el ayuntamiento acepta y hace otra. Claro. Pues por eso digo que yo entiendo que las instituciones, las profesionales que estamos trabajando desde las instituciones con el feminismo y en las políticas de igualdad, tenemos otro cauce, aunque a mí sí que me interesa como profesional que estoy allí, ser sensible a este tipo de iniciativas de las mujeres. Y yo en la medida que pueda, esto sí que lo voy a elevar a que lo puedan ver en las concejalías. Otra cosa es que la regidoría sea sensible a que esto le va a ser... Dejar un momento de luego yo también quiero contestar. dejar un momento de No, simplemente es que para mí lo que es importante es lo que la idea, por lo menos, que se me había intentado transmitir,
para no entrar en el debate ahora, ¿vale? Porque yo creo... Pero si es que no hay debate. No. Estamos de acuerdo, No, estoy de acuerdo, no, simplemente es para no seguir insistiendo en eso, es que lo que creo que es importante es saber cuál es nuestra agenda, ¿vale? Y lo que yo os estoy diciendo es como, es una oportunidad nueva, teniendo en cuenta que ya han habido otras oportunidades, no estamos negando nada, sino que es nueva y la posibilidad de hacer un seguimiento nuevamente de las políticas. Quiero decir, vuelvo a la retórica esta de la frase. Es como aprovechar el momento para realmente volver a hacer una sinergia entre diferentes organizaciones de toda la comunidad valenciana, que no sea exclusivamente tampoco Valencia. No lo digo por evidente. Oye, la época sí, que no estamos acostumbradas a la época. Y el tema de incidencia es súper importante. O sea, yo me dedico, aparte de yo atender a mujeres, que yo atiendo a mujeres, hago talleres de sexualidad y no sé cuántas cosas, mi trabajo es incidencia política. Y yo me he formado en incidencia política. Es decir, no soy jurista, pero lo que hago es incidencia política. Es decir, hemos pensado en materiales, hemos pensado en cómo, qué es lo primero que hay que hacer, cuál es el objetivo operativo, con quién tengo que hacer una alianza, cómo llego, o sea, qué hago cuando me dicen que no. Todo eso es la historia del aprendizaje. Es decir, hay que formarse para saber también cómo manejarnos, porque a veces nos podemos manejar por el dinero, en el sentido de que estamos tan agotadas que nuestro operativo, que si todo esto lo hacemos a pulmón en mi organización. Eso significa que alguien me tiene que liberar horas, porque yo trabajo en mi organización, que mi militancia es 24 horas, porque mi militancia es absoluta. Pero claro, significa que alguien, lo que yo no hago, porque esto no está subvencionado, mi militancia de incidencia, ¿cómo lo cubro? ¿Cómo lo gasto? O sea, ¿cómo revierto en cosas? A mí me pagan. Acabo de venir de Donosti, de participar en la Universidad con las mujeres latinoamericanas, con las asociaciones de las mujeres, solo, exclusivamente, para hacer un curso sobre incidencia política sobre esto. 3 días, que lo están replicando y ellas con la experiencia de ellas. Yo he dado talleres explícitamente para trabajar esto. Quiero decir que el cómo luego lo vais a hacer, tenéis experiencia seguro, muchas mujeres aquí seguro, y si no, busquéis alianzas, no estoy entendiendo ni a mí, lo que estoy diciendo es que ya aquí seguro que hay mujeres que estáis especializadas en esto, que las fichéis en vuestro trabajo interno para tener como momentos, porque lo más importante es tener la agenda y tener muy claro cuáles son los 4 temas claves y dónde lo vais a manejar, qué manejo yo en el ayuntamiento, qué manejo el discurso, pero sobre todo, qué es lo que queréis hacer con este paraguas, que no deja de ser un paraguas, pero es un paraguas legitimado. Y que eso no quiere decir que luego esas 15 organizaciones o 20 organizaciones hagáis otras cosas no legitimadas, igualmente legítimas, que no es lo mismo. ¿Sabéis? Entonces, yo creo que esto es un poco lo que a mí me gustaría intentar transmitiros. Siento que he tanto espacio para vuestro trabajo. No. De todas formas, si es que Monse tiene que viajar luego a Barcelona y tiene tiempo posible ya. Sí. ¿Quieres cerrarlo? Nosotras explicamos de forma tan clara, concisa y directa el informe, porque además es que no lo has explicado poniendo el foco de los derechos humanos encima del informe, que creo que es muy importante tenerlo desde ese punto de vista, ¿no? de los derechos humanos. Date las gracias por el gran esfuerzo que has hecho ahí después, mañana mediodía para venir, pero bueno, es un placer escucharte. Muchas gracias a todas las asociaciones que habéis venido, a las que nos habéis apoyado, que habéis colaborado. Voy a volver otra vez a deciros para volver a dar las gracias. Asociación Por Ti Mujer, Colectivo de Dones de Moncada, FINA Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción, Asociación de Mujeres TEMIS, PRIM, Asociación Alana, Federación de Entidades por el Co-Desarrollo y la Cooperación Internacional FEDACOD, Fundación Isonomía Universitat Jaume I, Reda Minbi, SATEVA, Consejo Local de Igualdad de Chirivella, Asociación ARIA, Asociación por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones, Plataforma Nosatges Dins País Valencià, Asociación Centro de Formación Escola de Secretaría Femenil María Moliner y Ayocoba, Asociación Profesional Agentes de Igualdad de la Comunidad Valenciana.
daros las gracias, espero que hayáis disfrutado, que podamos crear redes sólicas entre todas. Y ahora, si sois tan amables, esperaos un poquito, que sé que